Anto, la hija del doctor Max, llegó a Tres Vías y fue a visitar a algunos de los promotores de salud de la OCAME, de ese lugar en el río Repartidero que trabajaron junto a su padre. Logró reunirlos en uno de los restaurantes del pueblo que daba a la carretera y desde donde se veía el río. Todos querían contarle algo de lo que fueron los años en que los padres de la teología de la liberación llegaron a Muisne, el padre Julián y el padre Graciano. En sus rostros y voces la memoria se convertía en emociones intensas que pasaban de la reseña a la alegría, luego a la ira y finalmente a la resignación. El conversatorio empezó con lo que significó para ellos la teología de la liberación, que llegó a Muisne en 1976. El conversatorio sobre la teología de la liberación hizo referencia a lo diferente que eran las misas. Lo dijo así don Pedro. Los curas se ponían solo una tela blanca amarrada con una soga en la cintura sobre su ropa de civiles. Y mientras estaba en la misa, caminaban por el corredor de la capilla de la iglesia saludando y preguntando a los feligreses lo que entendieron de la lectura de alguna parábola de la Biblia. Los asistentes, desde los niños hasta los abuelos, daban, sin temor a equivocarse, su criterio sobre lo que un compañero había leído o había dicho en el altar. Luego nos hacían preguntas y repreguntas y finalmente llegaban a conclusiones que recogían las opiniones más inteligentes de los participantes. Pero sobre todo nos invitaban a los asistentes a trabajar en nuestras propias tierras en lugar de hacerlo en las haciendas de las terratenientes, comentó María, una de las viejas promotoras, con su rostro arruñado por el tiempo y con una solemne serenidad. Los campesinos, organizados en Locame, invadíamos las tierras sin dueño en las montañas de Muisne. En esas tierras construimos nuestras casas. Algunos sacaban madera, otros sembraban cacao, que eran los productos para vender y ganar dinero. Pero además, cada finca se convirtió en finca autosuficiente, donde teníamos aves, cultivos y más animalitos domésticos que nos daban y nos dan hasta ahora el alimento y un techo, que es lo más importante de nuestras fincas. Nadie nos puede sacar, comentó nuevamente doña María. Así es, comentó otro de los promotores de salud. Antes el patrón por cualquier cosa nos sacaba de sus tierras y de sus casuchas que nos la daban para vivir con nuestras familias. Además, los padres nos proveían de medicina, de sal, de harina, etc., mediante unas tiendas comunitarias que vendían a crédito y a precio justo o mediante el trueque de cacao o madera, por lo que nos hacía falta. Los padres encontraron financiamiento en el extranjero y en Foderuma, el Fondo de Reconstrucción Rural Marginal, volvió a opinar Pedro mientras prendía un tabaco sin filtro. Foderuma era un programa del gobierno de Hurtado, el sucesor del presidente Roldós. Él fue su vicepresidente. Foderuma fue dirigido por un ex cura de la teología de la liberación, añadió doña María. Foderuma y el gobierno de 1982 a 1984 nos ayudaron mucho en la creación de la OCAME, pero la mayor parte de la ayuda vino de la cooperación italiana, dijo don José, otro de los viejos promotores, que al principio parecía que no quería hablar. Además de la cooperación, venían voluntarios italianos.
Con esos recursos logramos hacer un aserradero, se compraba madera de los campesinos, se la procesaba y la organización vendía a precio justo, no como los ladrones de los dueños de los aserraderos que la compraban barato y la vendían carísimo. Además, la organización construyó secadores de cacao en Muisne, en Esmeraldas. Volvió a comentar doña María, que inclusive se puso de pie para que se la atienda. El cacao lo transportábamos a Manta, en nuestros propios camiones al puerto de Guayaquil, y de ahí se lo exportaba al extranjero, dijo don Ángel, que vino desde 3 días para la reunión. Los padres encontraron financiamiento para construir la casa de la organización, añadió. La casa de Locame en Muisne era una casa de madera muy bonita, donde estaban las oficinas y una residencia para los campesinos. También nos financiaron la compra de tierras para hacer la hacienda de 100 hectáreas de Locame en Puerto Nuevo, donde los campesinos teníamos una casa para llegar cuando hacíamos las mingas o los grupos de trabajo, los cursos de promotores o de los alfabetizadores campesinos, dijo todos los promotores. En la finca teníamos almácigos, árboles de cacao, de frutas, criaderos de cerdos, de vacas, de gallinas para abastecer a los campesinos, dijo Ángel, que continuó contando la historia. Eso molestaba a los grandes terratenientes y comerciantes de Muisne, que perdieron el monopolio del comercio y del transporte. Eran los tiempos en que los ricos ponían las autoridades, como el presidente de la Junta Cantonal, donde don Milton, el eterno alcalde, el presidente del Consejo Cantonal, fue autoridad del cantón desde los años 50 hasta los años 90. Además, los ricos también eran los presidentes de las juntas parroquiales. ¡Ay, Dios! Los ricos del cantón Muisne fueron los que contrataron a los matones para matar al padre Julián y Graciano, comentó nuevamente doña María. Claro, el eterno alcalde de Muisne, llamado Milton, fue precisamente el que contrató a una familia de matones asesinos que vinieron de Manabí, de la provincia vecina. Eran de apellido Anchundia. Eran unos sicarios matones que intimidaban a los campesinos a lo largo del río de Partaidero, hasta el pueblo de 3 Vías. Terminada la reunión en el restaurante con los promotores, en el viaje en bus hasta 3 Vías, don Ángel, que se sentó en el mismo asiento que Anto, comenzó a contarle la historia de su padre cuando en 1982 llegó por primera vez a 3 Vías y se encontró con los matones. Los Anchundia eran unos matones temidos, o también le llamaban gatilleros porque sus manos estaban cerquita del gatillo de sus armas. Fueron traídos por los terratenientes de Muisne y tenían propiedades aquí en 3 Vías, en Bolívar. El dueño de Bolívar tenía miles de hectáreas de ganado y 200 hectáreas de camaroneras, dijo Ángel. Don Milton era el más rico y poderoso terrateniente del sur de la provincia de Esmeraldas. En un encuentro entre el doctor Max y los Anchundia fue precisamente aquí, en el río Repartidero. El doctor Max subía por la orilla del río Repartidero hasta las comunas que hoy es la reserva Mache Chindul, a una comunidad llamada Palmarreal. Miguel, un valiente compañero promotor que teníamos, negro, lo acompañaba para vacunar a los niños y a las embarazadas. Llevaba las cajas térmicas de las vacunas, medicinas, leche avena, para las embarazadas, para los niños. Estaban sobre sus caballos montados, bien equipados. ¿Por qué querían matar a los padres?, preguntó Anto a don Ángel. Porque decían que eran comunistas, según los ricachones, le contestó. De pronto, le cuento, el caballo del doctor Max se relinchó y empezó una carrera veloz, estaba desbocado. Atrás lo seguía el caballo del don Miguel, que le gritaba: ¡No frene al caballo, doctor! ¡Nos persigue una X! A los 2 caballos les perseguía una serpiente venenosa llamada X. Al llegar al barranco,
cerca del río. Saltaron al río desde unos 2 metros. No puedo creer que una serpiente pueda correr a la velocidad de un caballo, le comentó el doctor Max a Miguel, nuestro compañero promotor, mientras cruzaban sobre los caballos del río. Pero el doctor estaba todavía muy asustado. Aunque usted no lo crea, contestó don Miguel. Y en ese momento varios jinetes aparecieron en la otra orilla. Estaban armados con armas largas del ejército. Tenían cartucheras cruzadas sobre su pecho, así como esos de las películas mexicanas. Estaban armados hasta los dientes. ¿Quiénes son ustedes y qué hacen aquí?, preguntó el más viejo, que era el padre de los muchachos que le acompañaba. Soy el médico que está vacunando, le contestó el doctor Max. Así eran estos lugares peligrosos, doña Anto, muy peligrosos. Si no eran las serpientes, eran los matones. El peligro estaba en todas partes.